¿Qué es el insomnio? Pues es una dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo durante la noche, o que te despiertes precozmente, que te despiertes temprano y que después no tengas facilidad o que te sea imposible volverte a dormir. El resultado al final será una sensación de insatisfacción, una sensación de que no has descansado lo suficiente y esto te puede afectar durante el día. La realidad es que, aunque se suelen dar cifras de entre 7 y 8 horas de sueño para un adulto normal, esto puede variar según las culturas y también a nivel individual por factores que pueden ser genéticos o también factores culturales, de forma que lo que para uno sería insuficiente, para otro sería suficiente o tendría de sobras. O sea que hay que tener en cuenta esta variabilidad individual. ¿Qué complicaciones puede tener el insomnio? Pues ya hemos comentado que para un estilo de vida saludable es importante la alimentación, el ejercicio físico y también eliminar sustancias tóxicas. Pero hemos añadido que dormir bien, de una forma saludable, una forma reparadora, es también muy importante para la salud física y mental en general. Entonces, esto, si tienes insomnio, puede tener una serie de complicaciones. Puede tener complicaciones emocionales y psicológicas, es decir, te puede predisponer a tener ansiedad o a tener depresión. Esto puede ser el origen del insomnio, pero a su vez el insomnio puede ser el origen de estas situaciones o puede ser un círculo vicioso. O sea que en este aspecto es importante. Puede disminuir tu rendimiento a nivel laboral o a nivel de estudios. O sea, esto es normal porque estarás con más somnolencia y con menos recursos y con menos capacidad de reacción. Pero, por ejemplo, si tienes que conducir, también tendrás menos reflejos porque puede ser que estés con más somnolencia y entonces esto predisponga a que puedas despistarte más fácilmente o tengas más accidentes. Y si ya tienes algún tipo de enfermedad, como por ejemplo la hipertensión, o si tienes problemas cardíacos, respiratorios o cualquier tipo de enfermedad o de patología, puede ser que ésta se agrave conforme tú duermes peor. O sea que es un tema importante y que tiene su importancia el tratarlo. ¿Por qué se produce el insomnio? Pues hay múltiples causas. En primer lugar está el estilo de vida que tenga la persona. Es posible que trabaje por turnos, trabaje por las noches o con una sobrecarga laboral muy importante y eso puede trastocar su sueño, ¿no? La capacidad que tiene para dormir de forma correcta. También podemos encontrarnos muchas enfermedades que pueden dar lugar a insomnio, el hipertiroidismo, quiere decir una aceleración del metabolismo que puede dar lugar a insomnio. Puedes tener problemas gastrointestinales, por ejemplo, problemas de reflujo gastroesofágico, que eso te dé problemas a la hora de no dormir, problemas respiratorios, la apnea del sueño, asma, problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, pueden ser problemas neurológicos, que hayas tenido un ictus, una demencia, puede dar también lugar a problemas de este tipo, y también el consumo de determinados fármacos o drogas que puedan alterar el sueño, sobre todo si son estimulantes. Entonces esto habrá que tenerlo en cuenta también para buscar las soluciones. Al final del vídeo dejaré un enlace a otro que hice sobre el insomnio en el que entro en profundidad en las posibles causas del insomnio. ¿Quiénes tienen más riesgo de padecer insomnio? Por un lugar, las personas que están sometidas a situaciones estresantes. Esto puede ser por causas familiares, causas laborales o causas sociales en general. Si esto es algo puntual, pues normalmente el insomnio será temporal o de corta duración y es posible que no haya que hacer nada en especial. El problema es si esto se prolonga en el tiempo. Dentro del aspecto laboral, sobre todo serían las personas que tienen cambios de turnos frecuentes, que a veces trabajan por la mañana, otras veces por la tarde, otras veces por la noche. Esto puede alterarles bastante. Aparte de esto, en mujeres, pues las mujeres tienen más riesgo de insomnio por los cambios hormonales debidos a la menstruación, pero también por el ciclo menstrual, pero también en mujeres posmenopáusicas por el mismo motivo, porque hay a veces episodios de calor o de sudoración que pueden alterar el sueño por la noche, y también en mujeres embarazadas también se puede dar el caso de alteraciones en el sueño.
Otra situación es la edad, ¿no? A partir de los 60 años puedes tener alteraciones también en el sueño y a veces incluso puede ser que simplemente necesites dormir menos tiempo, o sea que puede ser una cosa también normal, pero es posible que este aumento de la edad esté asociado a problemas en el sueño. Y por supuesto, si tienes algún tipo de enfermedad psicológica, psiquiátrica y enfermedad física o tomas medicaciones que puedan alterar el ritmo del sueño, esto habrá que tenerlo en cuenta. ¿Cómo solucionar el insomnio de forma natural? Pues en primer lugar, un horario regular, es decir, irse a dormir y despertarse a la misma hora todos los días, para que el organismo se vaya acostumbrando. Esto hace referencia no solo a los días entre semana, sino también a los fines de semana. De esta forma, como digo, el cuerpo se habituará, el organismo se nos acostumbrará a que este es el ritmo normal que tiene que seguir y se producirá de forma cada vez más automática. Evitar las comidas y bebidas copiosas antes de acostarse. O sea, el cenar mucho es malo para poder dormir bien. Lo mejor es cenar de forma ligera y al menos unas 2 horas antes de irse a dormir. Esto también incluye el evitar sustancias tóxicas como por ejemplo el tabaco, la nicotina, que puede ser estimulante, también el alcohol, porque aunque a corto plazo pudiera dormirte, está demostrado que altera los ritmos del sueño, o sea que acabará perjudicando, y también evitar la cafeína, el café, las horas previas a la hora de irte a dormir. O sea, este es una visión general que hay que tener en cuenta, sobre todo si tienes reflujos gastroesofágicos o algún tipo de problema de este tipo que pueda empeorar si comes de forma abundante, sobre todo antes de ir a dormir. No hacer un ejercicio físico vigoroso o un deporte antes de ir a dormir. Al menos espaciarlo unas 3 horas y si es posible 4 horas antes de ir a dormir, porque esta activación da lugar a que sea más difícil conciliar el sueño. Esto yo lo sé por experiencia porque hubo una época en la que iba al gimnasio entre las 9, las 10, 10 y media de la noche y después cuando me iba a dormir a las 11 y media o así, pues me costaba bastante dormir y me di cuenta que el tema era este, que simplemente cambiando el horario en el que hacía ejercicio físico, pues se solucionaba el problema. Hacer ejercicio físico de forma regular. La actividad física aeróbica o anaeróbica favorecerá que durmamos mejor. Esto parece que se contradice con lo anterior, pero no. El ejercicio físico te puede perjudicar a la hora de dormir si lo haces cercano a la noche, es decir, a las 9 de la noche, a las 10, si tienes que irte a dormir a las 11 o a las 12. Pero si lo haces a primera hora de la tarde o por la mañana, a una hora razonable, es muy beneficioso no solo para dormir, sino para otras muchas cuestiones de salud. O sea que el ejercicio físico sí, pero en este caso hay que tener en cuenta que ha de ser a unas horas prudenciales que no estén cerca del momento de irse a dormir. Como mínimo 3 horas y si es posible 4 horas antes del momento de irse a dormir. Crear las circunstancias óptimas en el lugar en el que vas a dormir, que será normalmente en el dormitorio. Entonces siempre a ser posible que sea en el mismo lugar para que haya una asociación de estímulos de forma que ya te induzcan el sueño por condicionamiento, también que solo lo utilices para eso o para relaciones, pero que no hagas otras actividades como por ejemplo leer, ver el móvil, ver la televisión, comer o actividades como utilizar un PC. O sea, esto no hacerlo en el lugar en el que tienes que dormir. Y además que en este lugar pues haya unas condiciones óptimas, ¿no? Que no haya mucha luz, que esté un poquito a oscuras, que el colchón sea cómodo, que no haya ruidos. O sea, algunas cosas de estas son de sentido común. Revisar los medicamentos que estás tomando también es interesante para poder valorar si hay alguno de los medicamentos que tomas que pudieran darte dificultades para dormir. Pero claro, esto habrá que consultarlo con el médico para que valores si hay algún medicamento de estos que te pueda perjudicar y que se pueda cambiar por otro o se puedan ajustar las dosis. Se puede utilizar una técnica que se llama de control de estímulos, que consiste en que te vas a dormir y si en 20-30 minutos no has conseguido dormir, pues te levantas, sales de la habitación, te vas a tu lugar, haces algún tipo de actividad, leer, lo que sea, y cuando notes somnolencia vuelves otra vez a dormir. Y esto, si al cabo de 30 minutos no has conseguido dormirte, vuelves a hacer lo mismo. Y así sucesivamente. Es una técnica para condicionarte al final para que duermas.
Las técnicas de relajación, técnicas de respiración, la meditación, todas estas cosas pueden ir muy bien. Técnicas de relajación, hay adaptaciones reducidas de la relajación muscular de Jacobson que te enseñan a relajar la musculatura y que a lo mejor una versión reducida, utilizarla antes de ir a dormir, puede ayudar a que te desactives y duermas mejor. Las técnicas de respiración también son interesantes, muchas veces se basan en inspiraciones y expiraciones prolongadas. Normalmente puedes inspirar durante 3 segundos, aguantas un poquito la respiración y expiras durante 6 segundos. Normalmente la expiración tiene que durar el doble que la inspiración. Por ejemplo, la inspiración si dura 4 segundos, pues la expiración duraría 8 segundos. Esto te puedes entrenar un par de veces al día hasta que lo hagas de forma cómoda, y antes de ir a dormir, pues, o incluso dentro de la cama, se puede hacer durante un ratito, y a veces hay personas que en pocos minutos resulta que esto les duerme completamente, ¿no? O sea que vale la pena intentarlo. Muchas veces esto se asocia a la respiración diafragmática, es decir, que este entrenamiento se une al aprender a respirar con el abdomen, entre comillas, es decir, como si tuvieras un tercer pulmón en el abdomen. Es decir, que cuando inspiras, cuando metes aire, hinchas el abdomen, y cuando expiras, deshinchas el abdomen. Esto lo que hace es movilizar más el diafragma, movilizas más oxígeno, y es también una estimulación vagal que llaman, y lo que consigues es un estado de mayor relajación. O sea, el combinar estas expiraciones prolongadas con la respiración diafragmática o abdominal, pues puede ser muy útil para favorecer el sueño, y a veces simplemente con esto es suficiente, teniendo en cuenta un poco los otros aspectos que hemos comentado. La intención paradójica también se ha utilizado bastante para el problema del insomnio, que simplemente consiste en ir a dormir en el horario que hemos dicho, un horario regular, pero con la intención de no dormirte. Es decir, te metes en la cama y tú lo que quieres es no dormirte. A veces esto hace el truco de forma que cuanto más quieres estar despierto, más somnolencia tienes, y al final acaba teniendo el efecto opuesto. Es una forma de descondicionamiento. Es interesante porque a veces es extremadamente útil. Vamos, hay personas a las que les sirve mucho. Es irse a dormir con la intención de no dormir dentro de la cama. Estar con los ojos abiertos. Otra técnica es la restricción del sueño, que simplemente consiste en reducir el número de horas que duermes. Si haces siesta, eliminarla. Entonces automáticamente tendrás menos horas de sueño. Y si no haces siesta, pues las horas de sueño que tengas establecidas, reducirlas un poco, media hora, una hora, de forma que al día siguiente o a los 2 días cada vez tendrás más cansancio y acabarás durmiéndote. Entonces es una estrategia que a veces es muy útil para inducir el sueño. En cuanto a productos naturales que podemos utilizar para el insomnio, algunos actúan a nivel de insomnio propiamente dicho, pero muchas veces tienen un cierto efecto sedante, que es lo que podría ayudar a que duermas mejor. Es un tema un poco polémico porque la evidencia normalmente, o las pruebas de que funcionan desde un punto de vista científico, son muchas veces escasas o son estudios de mala calidad, y por otra parte hay profesionales que consideran que esto ya sería un uso artificial, en el sentido de que lo natural es utilizar tu propio cuerpo o lo que te pueda proporcionar la alimentación, y en el momento en que utilizas un suplemento o una hierba o algo que sea ajeno a tu cuerpo, el efecto que tiene es el de la química que lleva, y en ese sentido ya no sería natural. Pero bueno, aparte de polémicas, pues podemos valorar alguna serie de sustancias que no llegan a ser fármacos ansiolíticos, antidepresivos o antipsicóticos que se pueden utilizar para el insomnio, y el primero de ellos, y el que parece que tiene más evidencia, es la melatonina, que en realidad es una sustancia que produce en nuestro propio cuerpo, en la glándula pineal, y que regula los ciclos de vigilia y sueño. Esta es la sustancia que tiene, parece que más efecto y podría ser más útil, normalmente entre dosis de 2 miligramos, 3 miligramos, unas 2 horas antes de ir a dormir. Con 3 miligramos parece ser que es bastante eficiente, o sea que esta sería la que sería más interesante. Después tenemos otras sustancias, como por ejemplo la valeriana, la pasiflora, la melisa, la lavanda, la amapola de California,
que en parte el efecto que tienen es más bien sedante. No hay mucha evidencia contrastada para saber cuáles son sus indicaciones exactas y realmente el efecto que tienen, pero parece ser que hay personas que encuentran un beneficio. Se dan a veces en mujeres posmenopáusicas y parece ser que en ese sentido puede ser útil para mejorar la ansiedad e incluso el insomnio. Otra sustancia es la teanina, que se encuentra en el té. Hay algún estudio que parece que indica que puede funcionar. El aceite de pescado también se ha estudiado. Concretamente ya hemos dicho que serían los omega 3 que están en el pescado azul en forma de suplemento, el DHA y el EPA, y parece que son útiles a nivel del síndrome premenstrual, concretamente entre otros con el síntoma del posible insomnio que se puede presentar. La ashwagandha es otra sustancia que también se ha investigado, tiene también efectos sedantes y se ha utilizado para el insomnio. El Vitex agnus castus, que se ha visto que parecía interesante con el síndrome premenstrual en general, y un síntoma que puede mejorar es el insomnio y la ansiedad. Hay un estudio que sugiere que el azafrán a algunas personas les resulta útil. El zinc, hay algún estudio que dice que en el caso de la menopausia puede ayudar a disminuir el síntoma de insomnio. Y después tenemos el magnesio, pero el problema es que los estudios son de escasa calidad. Te dejaré en la descripción del vídeo las referencias científicas y, si no me caben, en el primer comentario que fijaré al inicio del vídeo. Te dejo aquí un vídeo sobre el insomnio, en el que profundizo en las causas del insomnio y también en la forma en que se diagnostica y en el tratamiento, y también en el tratamiento farmacológico que se puede utilizar. Y aquí te dejo otro vídeo que creo que te puede interesar sobre medicina. Muchas gracias, cuídate y hasta el próximo vídeo.